Muy buen día, estimados amigos y amigas. Que Dios les bendiga grandemente. Nuevamente compartiremos con ustedes otra conferencia. La conferencia que compartiremos hoy día se titula Maldiciones y bendiciones. ¿Por qué ese tema? Pues he tomado a bien el tema en ver de cómo los pueblos, las familias, las naciones están llenas de maldiciones, con algunas excepciones que hay pueblos con mucha bendición. Empezamos dándole lectura al Génesis 12:3, donde Dios le promete al patriarca Abraham y le dice lo siguiente: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué esa cita? Pues Dios se dirige al patriarca Abraham y vemos la segunda parte que dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ok, el patriarca Abraham es el padre del patriarca Isaac. Isaac es el padre del patriarca Jacob, que Dios después le cambió el nombre y le llamó Israel. El patriarca Israel es el padre de las 12 tribus. Tuvo 12 hijos. Uno de ellos es el patriarca Judá. Y vemos miles de años después que de esa tribu desciende Jesucristo. Por eso el Génesis 12:3 es como una profecía también, que se cumplió con el nacimiento del Mesías. Por eso dice, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. De manera que el pueblo, el individuo, la persona que ha aceptado al Señor Jesucristo tiene bendición y alcanza esa bendición desde hace miles de años. Luego, Dios sigue manifestándose con el pueblo de Israel. En Deuteronomio 11, 26 al 28, habla de maldiciones y bendiciones. Le dice al pueblo de Israel, ¿por qué la insistencia al pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel, de ahí surge la primera religión, el judaísmo. Pero de ella se desprenden también el cristianismo. Quiero explicar sobre el cristianismo. En las estadísticas internacionales dice que hay más o menos 1.200, 1.300 millones de cristianos. Pero entre esa cantidad hay católicos y protestantes evangélicos. Luego, en los años 600 de nuestra era, surge otra religión que tiene también alrededor de 1.200 millones de adeptos, que es el Islam. Menciono las citas bíblicas porque Dios primeramente se dirige al pueblo de Israel. Dios escogió a ese pueblo para que fuera bendición a todas las naciones de la tierra. Y luego vemos en Deuteronomio 28:15, y dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Vemos que Dios viene aclarando en esa ley, en Deuteronomio 28:15, y sigue diciendo en Deuteronomio 28:20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge
después la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Luego, en el libro de Josué 8:34, dice lo siguiente: después de esto, se refiere al patriarca Moisés. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Quiero aclarar esto. ¿Por qué todas estas citas que hemos dado lectura? Porque el patriarca Moisés y el patriarca Josué estaban muy conscientes de que el pueblo de Israel no cumplía los mandamientos. Y estaba como profetizado que les iba a ir muy mal por ese comportamiento ante Dios. De manera que eso fue lo que sucedió. Allá cuando estaba el rey Roboán, hijo del rey Salomón, fue un desastre. Se dividió el reino de Israel en dos reinos, Israel del norte e Israel del sur. Después, con los años, el Israel del norte empezó con la idolatría, una idolatría al exceso, y eso lo llevó a la perdición. Fueron destruidos, fueron conquistados por el gran imperio asirio en el año 722 a.C. Luego, el Israel del sur, o Israel de Judá, que siguieron como muy obedientes, terminaron también cayendo en idolatría, en paganismo, adorando imágenes. Y el precio, la factura que le llegó fue que fueron destruidos, conquistados totalmente por el imperio babilónico. El rey Nabucodonosor lo destruyó en el año 586 a.C. Todo esto, hasta allí, vemos y dimos lectura a la primera cita bíblica en el Génesis 12:3, cuando Dios dice que bendecirá a los que bendigan al pueblo de Israel y maldecirá a los que lo maldigan. Yo recuerdo, quiero compartir con ustedes una anécdota que sucedió. Hubo un líder latinoamericano, era presidente de un país que antes ese país era un emporio económico, era una potencia en América Latina. Pero cuando llegó ese hombre, empezó la ruina para ese gran país. Ese hombre dijo en el seno de las Naciones Unidas: maldigo a ese pueblo de Israel desde el fondo de mis entrañas. Fíjense qué cosa. Unos meses después, a ese hombre altanero y ofensivo le llegó un cáncer exactamente en los intestinos y no lo dejó vivir más. A los pocos meses se fue. Dios lo tenga donde más le convenga. De manera que hay que tener mucho cuidado cuando decimos, hay palabras, con una palabra bendecimos o maldecimos. Les cuento esa experiencia que sucedió con ese líder de ese país suramericano. Entonces, cuidado con esto. Con Dios no se juega. Es un Dios de disciplina, es un Dios de orden, es un Dios que ha dejado las leyes para cumplirlas, ha dejado los mandamientos. Pero ¿qué pasa? Así como ese pueblo de Israel le fue muy mal y fueron destruidos como reino, así entra la maldición a países, a pueblos, a familias. Seguimos y vemos en Proverbios 10:6, cuando menciona la bendición y dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Ven, el proverbista Salomón hace hincapié en las bendiciones para la gente que anda correctamente y castigo, violencia para los que no obedecen las leyes de Dios. Sigue diciéndonos el proverbista,
en Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sigue diciéndonos en Proverbios 11:11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Esto sí que tiene mucha relación con la experiencia de ese líder latinoamericano que les conté. Hay pueblos que son bendecidos por los gobernantes que tratan de ser honestos. No son santos, no son perfectos, pero hacen el esfuerzo por cumplirle a Dios y por beneficiar a los pueblos, a las mayorías. Pero otros que se dedican solo a robar y a proferir malas palabras contra Dios, les ha ido muy mal. Y la desgracia es que la maldición no llega solo a ellos, sino que la maldición llega a los países que son gobernados, mal gobernados por esos líderes. La maldición llega a los pueblos, la maldición llega a las familias, la maldición llega a todas las descendencias. Vemos ese país que les mencioné, ahora es una desgracia, es una completa miseria. Ahí hay hambre, ahí hay violencia, hay desempleo, devaluación de la moneda a lo más extremo, porque llegó la maldición. En Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hace referencia a la verdad que debe existir en todo ser humano. Pero el hombre le ha dado la espalda a Dios y se ha acostumbrado, y hay la tendencia a mentir y a mentir y a mentir. La mentira. Allá en Juan 8:44 dice, en el Evangelio de Juan dice, que los mentirosos son hijos del diablo porque el diablo es padre de la mentira. Y en Apocalipsis 21:8 dice que los mentirosos, los idólatras, incrédulos, los cobardes, hechiceros, adúlteros, fornicarios y todos los mentirosos, dice, que irán al lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Ojo, y dice en general, y todos los mentirosos, no dice con excepción de los evangélicos, no. De manera que evangélico, protestante, mentiroso, también le llegará esa factura. Por eso dice, y todos los mentirosos, sin excepciones. Continuamos. Allá en el Salmo 109:17 dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. El ser humano, la tendencia desde Adán y Eva, es la tendencia de hacer lo malo, de hacer lo que no agrada a los ojos de Dios. La tendencia de darle la espalda a Dios en el cumplimiento de las leyes. Por eso dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición, la despreció. Como quien dice, no me ayudes, no te necesito, Dios. Y entonces la bendición se alejó de esa persona. La bendición se alejó de los pueblos. La bendición se alejó de las naciones. La bendición se ha alejado de las familias. Y vemos como resultado de todo eso la violencia a todo nivel en los países, más que todo en América Latina. Yo tengo conocimiento más que todo de la América Central. La violencia a todo nivel, el derramamiento de sangre, la corrupción, el sicariato, el tráfico de estupefacientes, el alcoholismo y la implantación de leyes que van en contra de la presencia de Dios. Entonces, eso dice el salmista como en manera de profecía. Amó la maldición y ésta le sobrevino como pago, como factura. Y no quiso la bendición, de manera que la bendición se alejó. Allá en Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal
y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Una profecía, el profeta Isaías de unos 600 años antes de Jesucristo, profetizó, y eso es el cumplimiento de la nación de Israel. Un pequeño país que no cuesta verlo en el mapa, pero lleno de bendiciones. Actualmente han hecho producirla en el desierto, en la arena. Han modificado el agua del mar para hacerla utilizable. Es un país de muchas bendiciones. Un país que ha sido agredido en 3 grandes guerras. Muchos países lo han invadido y los ha hecho morder el polvo, ese pequeño país. ¿Por qué? La cuestión es que Dios está con ese pueblo. Rebeldes y todo, pero Dios lo escogió desde hace miles de años. Y por ese pueblo vemos que hemos alcanzado nosotros a través de Jesucristo. Jeremías 23 dice, porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Aquí menciona uno de los pecados graves, el adulterio. De manera que el adulterio es maldición para los hogares, es maldición para las familias, es maldición para los pueblos. Luego en el Nuevo Testamento, en Gálatas 3:14, el apóstol Pablo se dirige al pueblo de Galacia de aquel tiempo y se dirige a nosotros y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ven, esta cita bíblica, miles de años después, tiene relación con la primera que leí de Génesis 12:3, donde a través de esa descendencia de Abraham nace el Cristo, el Mesías. Y aquí viene diciendo que los que estamos con Cristo tenemos bendición. Por eso dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Quiero decirles que hasta el tiempo de Jesucristo había un pueblo como selecto, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Los demás eran gentiles, los romanos, los de los otros pueblos, los samaritanos estaban vistos como gentiles. Mismo nosotros de estos otros continentes, vistos como gentiles. Pero a través de Jesucristo, nosotros hemos alcanzado esa bendición milenaria. Gálatas 5, 16, 18 hace referencia al apóstol Pablo y como subtítulo aquí tenemos las obras de la carne y las obras y el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, del 16 al 18, menciona los deseos carnales de la gente que anda carnalmente, de la gente que actúa carnalmente, de la gente que ignora todo lo espiritual. Incluso dicen que nosotros, los protestantes, nosotros los evangélicos, estamos locos. Y eso el apóstol Pablo lo aclaró, porque ellos no entienden lo espiritual. Les es difícil digerir ese asunto de cómo actuamos los que andamos de manera espiritual. En Gálatas 5, 19, 24, y sigue, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo eso es producto de la carne. Ahí menciona adulterio, fornicación. Eso es grave en la familia. Eso es grave para los padres que permiten que haya adulterio en su casa, en su hogar, que haya fornicación. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Estamos dando lectura a los frutos de la carne, a los frutos de la obra carnal. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y solo hay dos lugares. Aquí no hay intermedio, no se vale el intermedio. O el infierno o el cielo eterno, a estar con Dios o a estar allá con los otros hijos de Satanás en el infierno. Dice que todas esas cosas producto de la carne va directo al infierno. No heredarán el reino de Dios. La diferencia, vemos el fruto del Espíritu. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vemos aquí, acabamos de ver los frutos del Espíritu Santo, de la gente que anda espiritualmente. Segunda de Pedro 2:14 nos dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Aquí el apóstol Pedro menciona la maldición y hace hincapié en ese pecado grave que es el adulterio. Culminando en Apocalipsis 22:3, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Vemos allá en Apocalipsis 21, donde habla de la nueva Jerusalén, la nueva ciudad que descenderá del cielo, porque toda esta tierra, todo este sistema y estos cielos serán destruidos, y habrá nuevos cielos, y habrá nueva tierra, y entonces descenderá del cielo la nueva Jerusalén. Por eso en Apocalipsis 22:3 dice, para los que vivan en esa ciudad, en la nueva Jerusalén, dice que no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, Cordero con C mayúscula, se refiere al Verbo, se refiere a Jesucristo, estará en ella, dice, y sus siervos le servirán. Esa es, luego dice, ahí mismo en Apocalipsis dice que no habrá llanto, que no habrá dolor, que no habrá luto, que no habrá tristeza, sino todo será en paz, en bendición con Cristo Jesús. Y dice también que el pueblo de Dios, los protestantes, que nos dicen protestantes, reinaremos con Cristo 1000 años y después pasaremos a la eternidad. Eso, yo tomé a bien este tema de las maldiciones y bendiciones, porque es producto de las maldiciones, vemos los pueblos condenados a la miseria, los pueblos sufriendo hambre, la riqueza ha sido mal distribuida, está en pocas manos, los gobernantes se han dedicado a robar, en la mayoría de los casos, en la mayoría de países, se han dedicado a robar, se han dedicado a hacer cosas malas y a menospreciar al pueblo. Y algo más grave, le han dado la espalda al Dios verdadero. Por eso son las maldiciones de los pueblos. Por otra parte, se han dedicado a la idolatría, al paganismo, a adorar, a servir a imágenes, a cargar imágenes que no hablan, que no ven, que no caminan. Y el pueblo, en ese paganismo excesivo, ha caído en maldiciones, ha acarreado maldiciones. Como fruto de todo eso, vemos los pueblos de allá de Asia que adoran animales, adoran árboles, adoran piedras, adoran a las ratas son dioses, los monos, la vaca. Es una barbaridad cómo los pueblos han sido condenados por ese
pecado de idolatría y paganismo. Al contrario, los que seguimos al Dios viviente, los que creemos en Jesucristo, los que creemos en su nombre y que creemos que nació y que fue crucificado y que resucitó al tercer día, estamos en victoria. Por eso dice, y con muchas bendiciones. Con muchas bendiciones. Producto de eso es que vivimos en paz. Dice que con Cristo somos más que vencedores. No solo dice que somos vencedores. Hay un adverbio de cantidad ahí en medio que dice más que vencedores con Cristo. Y somos libres también, porque Jesucristo nos ha hecho libres. En Juan 8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mis amigos, mis hermanos en la fe, este es el mensaje de hoy. Yo comparto con ustedes. Les invito a que compartan este mensaje con sus familiares, con sus amistades. Que Dios les bendiga. Un saludo de nuevo de Juan Benito Carrasco. Que tengan muchas bendiciones. Que Dios les siga guardando grandemente.